Le informo, diputada presidenta, que existe quórum legal para continuar con la sesión. Gracias, diputada. Habiendo quórum legal, se reanuda la sesión. Corresponde ahora dar respuesta al señor secretario a cada uno de los diputados que formularon preguntas hasta por 10 minutos en este bloque. Gracias, presidenta. Planteamientos del diputado Ernesto, y muchas gracias también. En cuanto a los créditos de corto plazo, que ese es el tema, por eso la parte de la reforma. El traer deficiencia y no haber un equilibrio fiscal, hay un balance presupuestario, vuelvo a lo mismo, pero este balance presupuestario que en su oportunidad ustedes aprobarán, tiene que estar sustentado en los flujos, si no, ¿cómo pagamos ese presupuesto? Por supuesto. Entonces, la administración pasada contrató créditos de corto plazo en los diferentes años por 6.620 millones de pesos. Si sumados el costo financiero que esto representó, el de la deuda de largo plazo, ¿verdad?, más las amortizaciones, en total en la administración pasada se pagaron 3.572 millones de pesos del costo financiero de la deuda. Ahí, en esos 3.572 van 523 millones de capital de largo plazo, ¿sí? Entonces estamos hablando, más o menos, estamos hablando de 3.050 millones, por así decirlo, que fue el costo financiero de la deuda. ¿Cuánto en promedio pagamos? ¿Cuánto nos cuesta? Al final de cuentas, aproximadamente 665 millones de pesos. También cabe hacer mención que todo eso se concentra en finanzas, en el capítulo 9000. Finanzas concentra toda la parte presupuestal de deuda y de ADEPAS, que es un tema también que lo aprovecho, no fue la pregunta, pero que ha estado, de otra forma lo he escuchado, en ese contexto que yo creo que vale la pena también aclarar. La parte que corresponde en esta parte de crecimiento tiene que ver con las ADEFAS, adeudos fiscales de ejercicios anteriores, porque tenemos un desequilibrio presupuestal. Nosotros estamos presupuestando más de, en este caso, un poquito más de 600 millones de pesos para efecto de cubrir esta parte de ADEFAS. Más tenemos ahí otra parte importante que tiene que ver con esta situación de equilibrio, aproximadamente de 150 millones que van a ayudar y permitir para los finiquitos, liquidaciones de algunos entes que estén de otra forma ocupando la política de reducción de personal. Y otra parte que tiene que ver, en el caso de finanzas, con la licitación para llevar a cabo la adquisición de placas. Ustedes saben que va a haber un reemplacamiento. Entonces, ahí está, porque yo lo he escuchado y quise aclararlo, y va el matiz por el rubro de el incremento incluso a la propia Secretaría de Finanzas de una otra forma. Bueno, pero esto es el costo que ha sido, y de otra forma no va a bajar de ahí de 650, 660, si suben las tasas de interés, olvídese, pues todavía sería mayor la parte del costo. Y aunado a esta parte, efectivamente son aproximadamente 3.250 millones de pesos que en el gobierno antepasado, ¿verdad?, como usted bien lo citó, diputado, se contrataron créditos para destinarlo a gasto corriente, que fue para pagar la nómina, de una u otra forma. Entonces, esa parte es lo que, al final de cuentas, se reformó la Constitución para legitimar esta parte, porque fue en contraposición de la Constitución Federal, porque es muy clara que la deuda de largo plazo debe ser destinada a obra e inversión, ¿verdad?, productiva. Y no se cumplieron esas premisas en su oportunidad, de una u otra forma. Entonces, esa es la parte de lo que usted me preguntaba. Los pasivos heredados, que es otra parte que al final de cuentas recibió esta administración, le voy a dar la fotografía de la herencia, por así decirlo, ¿no? Porque pues esto es dinámico y pues algunas cosas se vienen pagando, ¿verdad?, de manera institucional. Por ejemplo, de adeudos de impuestos federales, de retenciones de ICR que no se pagaron, son 233 millones de pesos. De fondos fideicomisos en general, donde hay contratos con la burocracia, con educación, son 557 millones de pesos.
De los organismos descentralizados, 104 millones de pesos. Con proveedores, 110 millones de pesos. Contratistas, convenios, municipios, educación, 121 millones. Con organismos autónomos, poderes, en el que está el legislativo, por supuesto, 77 millones de pesos. Y en su momento también descuentos por los flujos a los que estuvo expuesto el Estado, por la liquidación de los cortos, se fue tomando también anticipos. Había saldos de 457 millones de pesos en ese momento. Por eso, imposible tener recursos, porque ya no hubo ni acceso a cortos, ni desde el punto de vista de flujos, ni anticipo de participaciones. La Secretaría de Hacienda dijo, ya no más esta parte de anticipos. En total nos daba, en total de esta herencia de deudas, son 1.661 millones de pesos. A estos 1.661, pues hay que agregarle la deuda de largo plazo, ¿verdad? Que es la que he multicitado. Eso es con respecto, creo que a sus preguntas. El diputado Ortega me habla de la reducción ¿a cuál secretaría? Perdón. Del migrante. Ahí tenemos que en 2021 se destinaron 64.8 millones de pesos y efectivamente la parte sustantiva están con unos programas que en su momento tenían. Recuerden que tenemos un presupuesto por programas basado en resultados, que se hace la evaluación de los programas. Entonces cada año se va modificando. ¿Qué pasó tal vez en esto? En el inter del nombramiento y de los programas, tal vez no se le lograron integrar algunos, valga la redundancia, programas sustantivos que se tuvieran. Por eso se hizo la reducción. Eso no quita que en un análisis y todo que ustedes harán en la propia comisión se pueda hacer una reasignación. La parte sustantiva también está en el capítulo 1000 de servicios personales, ahí, diputado. Ahí es donde aparece esta parte de reducción. ¿Podemos revisarlo? Sí, estaremos nosotros abiertos a esta parte de revisión que será en la comisión, ¿verdad? Y atendiendo esta parte de prioridades del señor gobernador. Del diputado Humberto, las bondades que va a tener todo esto. Claro, este paquete económico es lo que pretende dar dos mensajes muy importantes. El mensaje es de estabilidad fiscal. El mensaje de estabilidad fiscal que estamos mandando es a los contribuyentes, ya no va a haber más figuras contributivas, tú vas a tener que pagar con base en lo que está establecido, ¿verdad? No vamos a ir por más aumentos, con excepción de lo que estamos proponiendo ahorita de impuestos sobre nóminas, ese es el único detalle. Buscamos acuerdos con los propios contribuyentes, eso es lo que va a dar esta parte de estabilidad fiscal. Y la otra va con el equilibrio fiscal, que es en la parte de gasto. Usted sabe, prioritario la austeridad. Por eso esta nueva ley que estamos citando lleva ese compromiso. Estamos mandando un buen mensaje a calificadoras, a ciudadanos, a la sociedad en general, al gobierno federal. Tenemos, como decimos vulgarmente, tenemos que todavía apretarnos más el cinturón todos. Y en ese sentido, ese es el mensaje. El mensaje es responsabilidad financiera, para que a partir del segundo año de administración del gobernador David Monreal podamos ir a este crecimiento, destinar más recursos a obra, inversión, desarrollo social, programas prioritarios, de otra forma, que permitan efectivamente ir matizando, disminuyendo la pobreza, ¿verdad?, ante las necesidades. Estas son las bondades de este gobierno, eso es lo que se busca con este paquete económico, de otra forma. Con lo que me plantea la diputada Priscila respecto al presupuesto en desarrollo social, en general el presupuesto de desarrollo social, si lo ponemos desde ese punto de vista, no solamente el rubro, el propio rubro por sí mismo, ya consideramos, por ejemplo, cumplir con el acuerdo cuando vino el señor presidente de la cobertura que va a haber a todas las personas con discapacidad. Va a haber un paripaso ahí, va a haber una aportación que estamos previendo de una otra forma, y eso va a dar una cobertura desde el punto de vista social. Si también iremos a la par con algunos programas, becas, acciones que se va a ir ligando a la parte federal, que ese es el acuerdo que tiene el gobernador con el señor presidente en su reciente visita,
y que yo creo que nos va a fortalecer. Pero vamos, no solamente en esta parte, las acciones que tienen que ver con la parte social, tiene que ver, por ejemplo, con campo, con acciones, en este caso, también hay un incremento importante, son cerca de 300 millones que también estamos considerando ahí de incremento. La obra pública, que estamos también apostándole a cerca de 600 millones de pesos para efectos también de infraestructura carretera. Todo esto va a tratar en un efecto de matiz social y, qué decirlo, educación y salud. En la parte de educación, salud, pues lo mantenemos en el mismo contexto, lo estamos fortaleciendo con un pequeño incremento y y hay que resaltarlo porque viene con una inercia presupuestal de incrementos a pesar de la pandemia y seguimos manteniéndolo, no obstante que pudiésemos haber o se pudo haber reducido un poco en algunos programas. Lo estamos manteniendo, la parte social. Y la otra también, pues educación. Educación, ustedes saben, es el problema sustantivo que se tiene. Con el apoyo del gobierno federal que vamos a tener, iremos evolucionando a cubrir con esta parte que proponemos de 2,000 millones en el capítulo de convenios vía U080, el rubro presupuestal. Vamos a avanzar. ¿Por qué no está asignado en algún otro rubro? Que esa pudiese ser la pregunta de otra forma, porque no está derivado de un decreto de presupuestos de egresos. Y aún así, aunque estuviese asignado en el FONE, ¿verdad? Sería difícil de acceder porque tiene que haber un proceso. Los maestros, para que puedan cobrar y ser considerados federalizados, ¿qué va a pasar con su antigüedad? ¿Qué va a pasar con toda esta parte de obligaciones laborales? Entonces tenemos que ir evolucionando. Hacienda está haciendo un esquema que el plan piloto es Michoacán y que van a replicar, y el segundo va a ser Zacatecas, donde están creando tal vez un fideicomiso, las pláticas que yo he tenido con la propia Secretaría de Hacienda y Educación, donde se va a hacer un híbrido, donde hay componentes que por supuesto en una de las láminas que yo presenté son los